Un saludo a todas las hermanas, el Señor les esté bendiciendo grandemente. Como ya me he presentado anteriormente, mi nombre es Marjorie Escobar Torres, soy nutricionista y en esta clase vamos a ver las enfermedades crónicas no transmisibles y la alimentación. Ya hemos visto anteriormente los conceptos básicos sobre salud y nutrición, vimos cómo realizar una evaluación nutricional. También vimos sobre los requerimientos, las porciones de alimento y ahora vamos a ver lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes. Existen muchas enfermedades, pero vamos a ver las más comunes con las que uno se encuentra diariamente. Bien, vamos a empezar entonces definiendo qué son las enfermedades crónicas no transmisibles o sus siglas que son ECNT. Bueno, como dice la palabra, son enfermedades crónicas. ¿A qué se refiere con crónica? En la medicina convencional se le denomina crónica a una enfermedad que no tiene cura, que es de por vida, que es a largo plazo. Estas enfermedades también se caracterizan porque no son transmisibles, no se transmiten de persona a persona, no son contagiosas. Evolucionan lentamente y tienen también un alto riesgo cardiovascular. Cada una de estas enfermedades va a llevar entonces a presentar un mayor riesgo cardiovascular. Esto quiere decir un mayor riesgo de tener una enfermedad cardíaca o un infarto al corazón. La prevalencia de estas enfermedades, según lo que indica la Organización Mundial de la Salud, dice que estas enfermedades matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Esto es un gran porcentaje si lo tenemos en cuenta. Cada año mueren por estas enfermedades 15 millones de personas de entre 30 y 69 años de edad. Por lo que vemos, son personas bastante jóvenes las que entran dentro de este rango, ya que a partir desde los 30 mueren a causa de estas enfermedades. Y dice que más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles, seguidas del cáncer y las enfermedades respiratorias, y por último tenemos la diabetes en una menor cantidad. Si bien, como vimos en la definición de la diapositiva anterior, estas enfermedades crónicas no transmisibles tienen un alto riesgo cardiovascular, por lo que finalmente las complicaciones, las consecuencias de cada una de estas enfermedades va a aumentar el riesgo cardiovascular, por lo que esto constituye la mayoría de las muertes. Si la persona no tiene cuidado de la enfermedad que está teniendo, entonces como complicación, como consecuencia negativa, va a sufrir una enfermedad al corazón que lo puede llevar a la muerte. Bien, vamos a ver los factores de riesgo para sufrir estas enfermedades. Todas estas enfermedades tienen factores de riesgo común, es decir, que se originan por una mala conducta, que vamos a ver aquí, que hay factores de riesgo que son modificables, que esto ya tiene que ver con la conducta, el estilo de vida, y tenemos que aumentan el riesgo de tener una de estas enfermedades: el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, una dieta malsana y la falta de actividad física. Entonces, si nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro estilo de vida, estamos faltando a uno de estos puntos, vamos a aumentar el riesgo de presentar una de estas enfermedades. Si tenemos una dieta que no es adecuada, una falta de actividad física, también vamos a estar aumentando el riesgo entonces de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y estos son factores de riesgo modificables. Nosotros podemos modificar nuestra conducta, adquirir un estilo de vida saludable y así no tener entonces este riesgo. Y hay otros que son ya factores de riesgo metabólicos,
que tienen que ver con el organismo. Ya la persona que presenta la diabetes mellitus tiene mayor riesgo de alguna enfermedad cardiovascular. Si la persona tiene un aumento de la presión, tiene el colesterol alto, sobrepeso, tiene obesidad, esto ya influye, tiene mayor peso sobre el riesgo, el aumento del riesgo de contraer una de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Que bueno, que si vamos viendo más adelante, la diabetes, la hipertensión también se consideran dentro de estas enfermedades. Entonces hay que tener cuidado con el alza de azúcar, con el aumento de la presión, si me aumenta el colesterol, si estoy aumentando de peso, porque todo ello me va a llevar a desarrollar la enfermedad y lo que vimos que desencadena en un riesgo mayor cardiovascular. Podemos sufrir de un ataque al corazón. Entonces tenemos los factores de riesgo de la conducta, del estilo de vida y los metabólicos, que finalmente también se derivan de nuestro estilo de vida, porque si tenemos una mala dieta, una mala alimentación, no realizamos ejercicio físico, vamos a presentar entonces estos riesgos metabólicos, que son el aumento del azúcar, el aumento de la presión, del colesterol, vamos a subir de peso. Entonces debemos tener esto en cuenta. Y bien, vamos a comenzar entonces a ver, como les dije, no vamos a ver todas las enfermedades porque son muchas enfermedades que existen en el mundo, sino que las más comunes, con las que nos encontramos más a diario, son más habituales en la población, que lo vimos también en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos entonces aquí la dislipidemia. Se denomina dislipidemia al conjunto de patologías que se caracteriza por la alteración de los niveles de lípidos o grasas en la sangre. Entonces, la dislipidemia es cuando hay una alteración en las grasas que circulan por la sangre, ya sea el colesterol LDL o colesterol malo, como lo habíamos explicado también en la clase anterior, el colesterol HDL o colesterol bueno, los triglicéridos. Si hay alguna alteración en una de estas grasas, vamos entonces a tener dislipidemia. Pero ¿cuándo se considera dislipidemia? Tenemos aquí unas cifras que nos dicen cuando ya está peligrando entonces mis niveles de grasa, cuando ya están alterados. El colesterol total debe ser menor a 200 miligramos decilitro. Y vemos que si tenemos el colesterol total alto, entonces va a estar mayor a 200 miligramos decilitro. Entonces, si alguna de ustedes se ha realizado algún examen a la sangre y ha medido los niveles de grasa, de lípidos, puede revisar sus exámenes y si tiene un colesterol total menor o igual a 200 está dentro del rango normal, pero si ya es mayor ya se considera entonces un colesterol alto. Tenemos el colesterol malo, que no tiene que ser mayor a 100. Si es mayor a 100 miligramos decilitro ya se considera alto. El colesterol HDL, por el contrario, se considera mal tenerlo bajo porque es un colesterol bueno, entonces yo debo tenerlo alto, no debo tenerlo bajo. Y tenemos entonces aquí la cifra de 55 miligramos decilitro. Si es menor a esta cantidad, se considera también un riesgo, es una alteración a mi colesterol bueno. Entonces debe estar por sobre los 55 miligramos decilitro. Y tenemos los triglicéridos, que recordemos que los triglicéridos se van a formar por consumir no solo grasa, sino que también los carbohidratos. Habíamos dicho que comer carbohidratos en exceso se almacena como glucógeno, pero ya cuando los depósitos de glucógeno están completos, nuestro cuerpo transforma el exceso de carbohidratos en triglicéridos. Entonces ahí debemos tener cuidado con el consumo de carbohidratos. Y los triglicéridos se consideran altos cuando es una cifra mayor a 150 miligramos decilitro. Tenemos aquí al lado una imagen que sale un vaso sanguíneo. Tenemos un vaso sanguíneo limpio. Al lado izquierdo se muestra el vaso sanguíneo limpio
Y al lado derecho tenemos unas pequeñas pelotitas, bolitas de color amarillo que están dentro del vaso sanguíneo, rodeándolo, y ese es el colesterol. Esta es la manera en que el colesterol se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos, incluso puede llegar a obstruir el vaso sanguíneo, lo que va a provocar finalmente las enfermedades cardiovasculares como el infarto. Si se obstruye el vaso sanguíneo ya no va a poder circular la sangre, y recordemos que la sangre es la que lleva el oxígeno y los nutrientes. Entonces, al no llegarle la sangre al órgano, este se va a infartar. Las arterias más pequeñas, más delgadas, son las coronarias que tenemos en nuestro corazón, y también a nivel cerebral tenemos arterias, vasos sanguíneos muy delgados. Entonces esto es más común que el colesterol se acumule en estas que son más delgaditas. Por eso los infartos al corazón, infartos cerebrales son los más comunes. ¿Cómo sé si estoy sufriendo de dislipidemia? Para ver si tengo el colesterol bueno, colesterol malo, los triglicéridos alterados, tengo que realizarme un examen de sangre, porque en cuanto a los síntomas es muy extraño que la persona presente síntomas. Hay casos donde ya es demasiado alto los niveles de colesterol. Me he encontrado con personas que tienen los triglicéridos en 600, o el colesterol en 600, y ya cuando es mucha la cantidad se empiezan a notar algunos síntomas, pero como les digo, es raro que la persona presente síntomas. Hay personas incluso que tienen hasta 3000 de colesterol o de triglicéridos, y esto muchas veces nos asombra, pero es la realidad en muchas de las personas. Como les decía, entonces los síntomas es muy raro que los presente, pero en algunos casos, cuando ya es muy elevada la cantidad de colesterol, y más que nada cuando es un problema de dislipidemia hereditario que va por familia, se presentan algunos síntomas como la acumulación de grasa en ciertas zonas del cuerpo. Vemos ahí alrededor del ojo, incluso en la parte del iris, que se presenta como un halo de color blanquecino alrededor del iris del ojo, y también en las articulaciones aparecen estas pequeñas acumulaciones de grasa. Entonces estos son los síntomas que se pueden aparecer, pero como les digo, no es común que se presenten síntomas para esta patología. Las complicaciones es la aterosclerosis, que es la acumulación de grasa en el vaso sanguíneo, es la formación de una placa de grasa en el vaso sanguíneo. Esta es la aterosclerosis. Otra complicación es el infarto, como les explicaba, y también sale aquí en la imagen. Aquí hay un corazón y se muestra la arteria coronaria. Como les digo, es una de las más delgadas, entonces está más propensa a sufrir un colapso a causa de la acumulación de grasa. Tenemos en la imagen de la izquierda una arteria normal, limpia. Ya después en el medio una que se está obstruyendo a causa de la acumulación de grasa, y ya vemos finalmente a mano derecha, el último círculo, una arteria obstruida casi completamente. Entonces, si esta se obstruye, ya la sangre no pasa, y como les digo, si no pasa sangre se produce el infarto, y este puede ser al corazón o al cerebro. Entonces estas son las complicaciones que va a llevar la alteración en los niveles de grasa en mi sangre. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos entonces lo que no debo comer y lo que sí debo comer. Tenemos en cuanto a las grasas animales, que se muestra aquí las carnes, bueno, todo lo derivado de la carne, que son los embutidos, chorizos, cecinas y todo ello. Tenemos también aquí la leche, el queso, el huevo, las frituras, todo lo que provenga de origen animal, y bueno, también las frituras. Son grasas que dañan mi salud, tienen mucha cantidad de grasas saturadas, de colesterol malo, y esto provoca que la grasa se acumule en mis vasos sanguíneos y los obstruya. Entonces no debo consumir ningún
alimento de carne, embutidos. En cuanto a la leche, si la persona consume leche de vaca o leche de origen animal, tiene que ser una leche descremada, sin grasa, no tiene que ser entera. Si es un queso, tiene que ser el queso con menos grasa, que generalmente es los quesos blancos o el quesillo. Estos contienen menos grasa que un queso amarillo. Bueno, las frituras sabemos que hacen daño a la salud, así que no debemos hacerlo porque esa grasa si es de origen vegetal, si nosotros freímos con un aceite vegetal, pero ya el calor, dijimos que enrancia, va a oxidar el aceite y este cambia sus propiedades y en vez de ser beneficioso, daña mi salud. Entonces toda la grasa animal y las frituras van a provocar un aumento del colesterol malo, y van a adherirse a mis paredes de los vasos sanguíneos. Y tenemos aquí también los dulces, los carbohidratos, como les decía, que aumentan los niveles de triglicéridos. Por otro lado, tenemos las grasas vegetales. Por un lado están las grasas animales, de origen animal, las frituras que no debemos consumir, que debemos evitar. Y por otro lado están las grasas vegetales, las que sí son beneficiosas para mi salud. Entonces, recordemos que en la clase anterior habíamos visto que las grasas monoinsaturadas encontradas en las aceitunas, el aceite de oliva, en la palta, el aguacate, son grasas saludables que me aumentan mi colesterol bueno y también ayudan a bajar el colesterol malo, los niveles de colesterol LDL, colesterol total. También es recomendable consumir la fibra la encontramos en las frutas, en las verduras, en las legumbres, las semillas. La fibra también va a arrastrar lo que es el colesterol y va a limpiar así nuestra sangre, nuestras vías de circulación. Entonces es muy importante consumir la fibra y las grasas vegetales. Tenemos otra enfermedad que es la hipertensión arterial. Vimos la dislipidemia, ahora pasamos a la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión arterial? Para ver eso, primero debemos saber qué es la presión arterial. Y la presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea. Cuando nuestro corazón expulsa la sangre para que llegue a todo nuestro cuerpo, lo ejerce con fuerza. Entonces la sangre sale con fuerza a través de los vasos sanguíneos, a través de las arterias, y esta fuerza ejercida por la sangre cuando pasa por los vasos sanguíneos es la presión arterial. Y se considera hipertensión arterial cuando la presión arterial está por sobre los 140,90 miligramos de mercurio. Entonces tenemos aquí también en esta imagen un corazón. Ese dibujo que sale es un vaso sanguíneo, dice flujo sanguíneo normal. La arteria se encuentra sana. Y lo mismo que lo anterior, si nosotros consumimos mucho colesterol, grasas de origen animal, vamos a entonces aumentar los niveles de colesterol total, colesterol malo en mi sangre. Este se va a acumular en los vasos sanguíneos y va a obstruir el flujo de sangre. Entonces aquí la presión, la sangre tiene que pasar con más presión, con más fuerza, porque el flujo está obstruido por la grasa, por el colesterol que está adherido a las paredes sanguíneas. Entonces, esto es como una cadena. Si aumentan los niveles de colesterol, aumenta también la presión y la presión hace que se provoquen otras complicaciones y así va llevando finalmente a la complicación más grave, que es un infarto al corazón, un problema cardíaco. Entre los síntomas tenemos tinnitus. Tinnitus es un zumbido a los oídos que se produce a causa de la presión alta. Tenemos también el sangrado nasal, que es uno de los síntomas, y los mareos. Lo más común es los mareos. La persona se siente mareada,
al levantarse, si se encuentra sentada o simplemente está caminando y comienza a marearse. Entonces estos son los síntomas. También hay personas que son asintomáticas, que no presentan síntomas, y estas deben tener mucho más cuidado, deben estarse controlando la presión frecuentemente, porque es necesario diagnosticar a tiempo las enfermedades y no cuando sea demasiado tarde. Por eso también es importante tener un control en cuanto a exámenes, en cuanto a una evaluación completa, para saber ir monitoreando y saber si están bien todos nuestros parámetros internos o si hay algo mal. Porque como vemos, hay muchas enfermedades que no tienen síntomas y se diagnostican cuando a veces ya va muy avanzada la enfermedad. Las complicaciones de la hipertensión arterial: tenemos insuficiencia renal, aneurisma. El aneurisma es cuando ya el vaso sanguíneo se encuentra muy débil, las paredes del vaso sanguíneo están muy débiles y se pueden producir estos como un globo, se podría decir, que se muestra en la imagen pequeña. Está tan débil esta pared del vaso sanguíneo que cuando pasa la sangre se forma como una burbuja, un globo. No está la pared como debería estar, con la firmeza que debería estar, sino que se encuentra más débil, y este globo, esta burbuja que se forma, se puede romper y puede provocar un derrame a nivel interno. También otra complicación es la insuficiencia cardíaca. Entonces estas son las complicaciones de la hipertensión arterial. Ahora, ¿qué tratamiento nutricional tenemos? Y vamos ahora a ver primero los que son beneficiosos para mi salud, lo que sí debo consumir, y debo reducir el consumo de sal. La sal, el sodio, está directamente relacionado con la presión arterial. Mientras más sal consumo, más aumenta mi presión. Entonces debe la persona reducir el consumo de sal, que la sal es lo que más contiene sodio. También es necesario que la persona consuma ajo. El ajo es un alimento que ayuda mucho a reducir los niveles de presión arterial. Incluso cuando la persona está con una crisis hipertensiva, se recomienda machacar ajo, unos 3-5 dientes de ajo, y consumirlos inmediatamente. Esto le ayuda a nivelar entonces los niveles de presión cuando se toma la presión la persona y está con una crisis, con la presión muy alta. Un tratamiento rápido es entonces machacar el ajo y que la persona lo consuma. Siempre es importante el ajo consumirlo machacado, porque si lo machacamos se libera entonces las propiedades. Si lo consumimos el diente entero, no se activan sus propiedades como consumirlo de forma molida, machacada. También es bueno consumir el perejil y la cola de caballo o canutillo, que se muestra arriba, y el perejil se muestra en la imagen de abajo. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué cosas nos van a dañar nuestra salud en el caso de la hipertensión? Tenemos la sal, que ya lo habíamos dicho. Si consumimos más sal, más aumenta nuestra presión. Entonces debemos cuidar el consumo de sal. Y todos los alimentos que tengan mucha sal. La sal se encuentra escondida en muchos alimentos, el sodio. Y estos son, los productos fiambres, embutidos, como tenemos ahí la cecina, chorizo, vienesa y todo ello. También los productos enlatados, el atún enlatado, el jurel enlatado, y también no solamente los pescados que vienen en lata, sino que todos los enlatados se le agrega cierta cantidad de sodio para que se puedan conservar. El sodio ayuda mucho en la conservación del alimento, del producto, por largos periodos de tiempo. Entonces, para que se conserve y no se eche a perder el producto, se le agrega sal, se le agrega sodio. Entonces debemos tener cuidado con los productos que vienen en lata. Y también las sopas
las sopas que ya vienen preparadas, sopas deshidratadas, sopas en polvo, que se muestra en la imagen arriba, también tienen un alto contenido de sodio, entonces debemos evitar estas sopas. También lo que son los calugas concentradas, bueno, no sé qué otro nombre tendrán en otros países. Estos caldos concentrados también contienen un alto contenido de sodio y debemos evitarlo. Entonces, cuando la persona consume, por ejemplo, un producto enlatado, nosotros le debemos decir que estos contienen grande cantidad de sodio, entonces ella debe lavar el alimento que viene dentro antes de consumir el producto. Entonces ella bajo el chorro de agua se lava el alimento para eliminar el sodio, porque tenemos la ventaja de que este se elimina con el agua. El sodio, entonces, recordemos que se elimina con el agua. Si lavamos el alimento, va a reducir la cantidad de sodio que tiene. No se recomiendan en sí los productos enlatados, porque la lata también tiene otros químicos, toxinas que el alimento va a absorber, pero en el mundo nos encontramos muchas veces con personas que por la vida acelerada que llevan, les es más fácil, en vez de preparar los alimentos, adquirir uno que ya viene listo, enlatado, y nosotros entonces ahí es donde le damos este consejo. Vamos a pasar ahora a otra enfermedad, que es la diabetes mellitus tipo 2, que es la más común. La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. ¿Cómo se diagnostica? Y tenemos aquí la medición del azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre o glicemia, como se le conoce. Y cuando esta glicemia en ayuna, es decir, antes de que la persona consuma su desayuno, la primera comida del día, si en ayuna tiene mayor o igual a 126 miligramos decilitro, ya entonces tiene el azúcar elevada, tiene una glicemia alta. Si la persona presenta una glicemia alta en ayuna, se le manda a la persona a que se realice otro examen, que es la prueba de tolerancia a la glucosa oral, donde la persona va a un centro de salud, se le da a beber un concentrado de glucosa que viene en un frasco, en una botella. La persona tiene que beberlo y se hace la medición entonces de la glucosa, y si esta sale mayor o igual a 200 miligramos decilitro, ya se le diagnostica a la persona diabetes mellitus tipo 2. Entonces, tenemos aquí los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Una necesidad de orinar con frecuencia. Aquella persona que orinaba cierta cantidad de veces en el día, pero ahora siente una mayor frecuencia de orinar, de ir al baño constantemente, es un síntoma de diabetes. La pérdida de peso también, ya que las personas cuando tienen una alta concentración de glucosa, ¿qué es lo que pasa aquí? La glucosa nosotros la consumimos a través de los carbohidratos, todos los alimentos ricos en carbohidratos. Recordemos que no solo los alimentos dulces, sino que también el pan, el arroz, la avena, todo ello contiene carbohidratos que finalmente nosotros lo absorbemos como glucosa, que lo habíamos estudiado en la clase anterior. Como está fallando mi páncreas, mi órgano páncreas, y no está liberando correctamente la hormona insulina, la insulina es la hormona encargada de introducir esta glucosa que está en la sangre adentro de las células para que éstas la utilicen como fuente de energía. Mi páncreas tal vez no está liberando la suficiente cantidad de insulina, o sí está liberando insulina, pero los receptores de la célula no están reconociendo la insulina, entonces no puede esta actuar, no puede introducir la glucosa dentro de las células. ¿Qué pasa? Que la glucosa va a quedar acumulada en la sangre, entonces las células no se están nutriendo. Y la persona va a sentir constante hambre porque la glucosa no está siendo introducida, entonces las células piensan que la persona no se está alimentando, entonces siente mucha hambre la persona,
pierde peso, le falta energía, le da mucha sed a causa de esta concentración de azúcar, de glucosa en la sangre, y también la necesidad de orinar con frecuencia. Y esto viene también asociado a la sed excesiva porque la persona tiende a tomar mucha agua. Estos son los síntomas entonces que se producen en la diabetes. También hay casos donde se le diagnostica a la persona y estas ya tienen otros problemas de sobrepeso, de obesidad, y son personas que uno a simple vista nota el sobrepeso que tienen, pero por lo general cuando se diagnostica la diabetes, la persona tiende a bajar mucho de peso y cae en lo que es el coma diabético, que esto es muy peligroso, ya que la persona incluso puede arriesgar su vida en esto. Y hay casos que a uno se le presentan, uno conoce personas que dicen antiguamente yo pesaba, no sé, por ejemplo 120 kilos y llega a pesar 60 kilos. Y son cambios bruscos, bajas de peso muy bruscas que se producen y ahí se le diagnostica a la persona diabetes. Entonces debemos tener cuidado también con estas bajadas bruscas en cuanto al peso. Bien, acá tenemos los carbohidratos que debemos tener cuidado. Recordemos que la persona tiene que controlar la cantidad de glucosa que consume, y la glucosa no está solamente en los alimentos dulces, sino que también en aquellos que tienen carbohidratos complejos como la papa, como el choclo, arvejas, habas y todo tipo de cereales. Entonces, como les decía ya, tiene que consumir, se le hace una pauta de alimentación a la persona y se le distribuye la cantidad de carbohidratos que sean las mismas por cada tiempo de comida, para que de esta manera tenga una glucosa estable durante todo el día. Entonces aquella persona no está libre de comer toda la papa, por ejemplo, que quiera, todo el pan que quiera, no, sino que tiene que ser muy restringido en cuanto a la cantidad de carbohidratos que va a consumir, así que debe tener mucha precaución. Esto no significa que las personas van a dejar de comer esto es un error muy común que lamentablemente muchos médicos indican a la persona: no consuma más arroz, no consuma más papa, no consuma más pan, y la persona no sabe qué consumir y a veces termina consumiendo solo frutas, solo verduras, y se le producen bajas de la glicemia, que tampoco es lo que queremos. Queremos mantener una glicemia estable, no una alza ni una baja de glicemia, porque las dos tienen consecuencias negativas. Entonces la persona sí puede consumir este tipo de alimentos con carbohidratos, pero debe tenerlos controlados. Y les muestro el índice glicémico de los alimentos, que también ya se los había mostrado en la clase anterior, que el índice glicémico es la capacidad que posee el alimento de incrementar los niveles de glicemia o azúcar en la sangre. Tenemos una división aquí entre el índice glicémico alto, medio y bajo. Siempre se va a recomendar consumir los alimentos con índice glicémico bajo, ya que, como les dije, estos están más asociados a fibra, y la fibra, como habíamos visto, tiene muchos beneficios y también hace que los carbohidratos, el azúcar, se absorba más lentamente en nuestro cuerpo. Entonces, ahí sale la lista para que luego la puedan ver más detalladamente. Tenemos otra enfermedad que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad provocada por la disminución de las hormonas tiroideas y de sus efectos a nivel del organismo. Estas hormonas se producen por la glándula tiroides, que se encuentra en el cuello, así como se muestra en la imagen. A la altura del cuello, entonces, tenemos esta glándula que se le compara muchas veces con forma de herradura. Esta es la forma de la glándula tiroides, y esta glándula produce hormonas tiroideas, y estas hormonas están relacionadas con todo el metabolismo. Estas hormonas, como les digo, están involucradas en todas las actividades de nuestro cuerpo, por decirlo así. Están involucradas en el gasto de energía,
en el crecimiento, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro organismo. Todas sus funciones están involucradas entonces estas hormonas. Y los síntomas son el aumento de peso. La persona tiende a aumentar de peso ya que como esta hormona está disminuida su producción, también disminuye el gasto energético. Entonces la persona se alimenta, consume los alimentos y en vez de gastar esas energías que consumió, las almacena. Porque como las hormonas están disminuidas, disminuye el gasto energético y la persona tiende a almacenar todo y no lo gasta, acumula las calorías y aumenta de peso. Entonces las personas con hipotiroidismo tienden a tener sobrepeso, obesidad. También tenemos la aparición del bocio, que se puede producir una inflamación a nivel del cuello. No sé si han visto personas que tienen como un globo, una pelota que sobresale de su cuello, una inflamación, y este es el bocio, que también es uno de los síntomas uno de los signos que se aprecian a simple vista. La sensación de frío, como el cuerpo disminuye toda su actividad, su gasto energético, se tiende a enlentecer todas las funciones del cuerpo, la persona no genera calor, entonces tiene una sensación de frío permanente. Es una persona intolerante al frío. La persona tiende a estar abrigada, aunque haya mucho calor en el ambiente. La persona no siente ese calor, sino que siempre se mantiene con una sensación de frío, y esto es debido a la baja producción de estas hormonas. También se caracteriza por tener una piel reseca. Las manos, se les puede notar manos agrietadas. También la persona tiene estreñimiento, constipación, ya que el intestino también va a trabajar de forma lenta, el tránsito intestinal es muy lento, todo se enlentece a causa de la disminución de estas hormonas. Las complicaciones, como habíamos visto, la persona tiende a aumentar de peso, entonces es muy probable que tenga obesidad, sobrepeso, obesidad, y ya la obesidad va a producir otras complicaciones más graves, entonces también es importante tenerla en cuenta. Enfermedades cardiovasculares, ya que la persona con hipotiroidismo siempre va a tener alterados los niveles de colesterol, ya sea de colesterol bueno, que se encuentra bajo, o de colesterol malo, que se encuentra elevado, o los triglicéridos elevados. También tiene una presión alterada, entonces va a sufrir, es propensa a sufrir enfermedades cardiovasculares si no se cuida. Y también es muy probable que tenga infertilidad, le cueste mucho concebir a la persona a causa de todo esto, que se alentece todo, incluso el ciclo menstrual no llega a tiempo, sino que también se produce una alteración de esto, lo que puede llevar a la infertilidad. Y a causa de todo esto es muy común que las personas tengan depresión, así que también hay que darle apoyo psicológico a estas zonas. ¿Cuál es el tratamiento nutricional? Bueno, las hormonas tiroideas se producen con el yodo. Nosotros debemos tener un alto consumo de yodo para que así de esta manera aseguramos que se estén produciendo nuestras hormonas tiroideas. El yodo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo encontramos en el mar. El mar contiene grandes cantidades de yodo, entonces todo lo que derive del mar tiene mucho yodo, así que se recomienda consumir el coyayuyo, todas las algas. Bueno, no sé qué otro tipo de algas habrán en los otros países, pero acá en Chile se conoce más el luche y el coyayuyo. También tenemos que tener cuidado con los alimentos crucíferos. ¿Cuáles son estos? El brócoli, el coliflor, el repollo, las bruselas. Todos estos impiden que se absorba el yodo correctamente. Van a capturar al yodo, por decirlo de alguna manera, lo van a secuestrar y no van a dejar que nuestro cuerpo lo utilice.
Entonces, ¿qué debemos hacer para que esto no ocurra? Nosotros debemos cocer estos alimentos. Si nosotros cocinamos entonces el brócoli, el coliflor, cocinamos el repollo y todos estos alimentos crucíferos, vamos ahora sí a permitir que se absorba el yodo correctamente. Pero si lo consumimos crudo, van a estar este antinutriente que va a captar el yodo y no va a dejar que mi cuerpo lo utilice. Así que también debemos tener cuidado y precaución con esto. Bien, entonces ahí tenemos los alimentos que sí se deben consumir, los altos en yodo, la sal de mar también y los otros alimentos. Ahora pasamos a otra enfermedad que es el cáncer. El cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. Vemos entonces aquí una imagen. Las células están en constante recambio en nuestro cuerpo. Las células de hace un mes, del año pasado, podríamos decir, ya no son las mismas células que tenemos ahora, sino que estas constantemente mueren y van cambiando y van haciendo una célula nueva. Están en división celular constante. Entonces ahí tenemos una imagen donde sale un círculo que es una célula y esta se divide en dos, luego esta otra se vuelve a dividir. Pero si ya hay una célula mala, una célula defectuosa, esta se elimina por nuestro propio cuerpo. Esto se conoce como apoptosis, que es un suicidio. Nuestras células, si sale una célula mala, ella se suicida. Y esto se conoce como la apoptosis. Pero hay veces en que falla esta apoptosis y la célula mala se comienza entonces a dividir sin control, como vemos ya estas rosadas que se muestran en el cuadro número B, que se empiezan a dividir sin control y son células defectuosas. Entonces esto ya es el cáncer y se empiezan a propagar por nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, va a depender mucho de la localización del cáncer, porque sabemos que hay diferentes tipos de cáncer, pero síntomas en común es la falta de apetito, la pérdida de peso. La persona pierde mucho peso, llega a una desnutrición que nosotros miramos a la persona y se le pueden notar los huesos, las articulaciones prominentes debido a la pérdida de peso. Hay un cansancio general también, la persona no tiene ánimo de hacer nada. Y como les dije, esto va asociado también a una falta de apetito. Esos son unos síntomas comunes, pero también va a depender mucho de la localización del cáncer. Las complicaciones entonces, sabemos que tenemos la metástasis o la ramificación del cáncer, que este puede empezar, por ejemplo, en el pulmón y ya se propaga a otros órganos, o comienza en el hígado y se propaga al pulmón y se propaga al páncreas y se propaga así a diferentes partes. Y esta es una complicación muy grave, ya que si abarca más órganos, más complicaciones tiene la persona, aumenta su grado de enfermedad. Y tenemos también la muerte. El cáncer se asocia mucho con la muerte. Nosotros sabemos que la medicina convencional tiene tratamientos que no son recomendables, como la quimioterapia, la radioterapia y todo este tipo de tratamientos para eliminar las células cancerosas. Pero ¿qué pasa con estos tratamientos? Que estos tratamientos no solo eliminan las células cancerosas, sino que también eliminan las células buenas. Como les dije, nuestras células están en constante cambio. Todo el tiempo ellas están dividiéndose, muriendo células que habían, naciendo células nuevas. Entonces las que se cambian más constantemente son las células del cuero cabelludo, las células del intestino, y como estas están constantemente cambiándose, al igual como lo hacen las células cancerosas, entonces la quimioterapia, la radioterapia va a afectar a todas por igual. Todas estas que tienen una división celular más rápida son afectadas entonces. Por eso la persona pierde el pelo, tiene problemas gastrointestinales, mucho vómito se le produce, náuseas, a causa de que la quimioterapia le va a afectar sus células cancerosas, pero también le afecta, le daña sus células buenas. Pero nosotros vemos
que hay tratamientos para el cáncer. ¿Qué es lo que la persona tiene que eliminar de su alimentación? Todo el consumo de carnes rojas, sobre todo, que son las que más se asocian al cáncer. Las carnes blancas también, tenemos todos los derivados de la carne, como los embutidos, chorizos, vienesas, todo ello. Los alimentos procesados, que tienen muchos químicos, y ahí, bueno, tenemos un montón de todos estos alimentos procesados, que son los que ya vienen envasados, enlatados y los venden listos. ¿Y qué es lo que debe consumir la persona? Los alimentos naturales. Entonces tenemos aquí las frutas, las verduras. La cúrcuma es un poderoso anticancerígeno. Se recomienda mucho consumir la cúrcuma, pero si la persona tiene cáncer, debe consumir la cúrcuma todos los días. Si la persona deja un día de consumir cúrcuma, ya no tiene el mismo efecto. Tiene que ser constante, todos los días consumir cúrcuma. Estudios científicos han demostrado incluso esto, de que si la persona deja un día, se le olvida de consumir la cúrcuma, ya no tiene el mismo efecto beneficioso. Entonces, aquellas personas que tienen cáncer, nosotros le vamos a recomendar la cúrcuma y también las frutas y verduras. Es muy recomendable que la persona realice crudismo. Mínimo 10 días de crudismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a consumir todo crudo. Parte con el desayuno. En el desayuno va a ser solo frutas. Se recomienda más frutas ácidas para la hora del desayuno, que sea naranja, pomelo, kiwi, este tipo de frutas. Ya para la hora del almuerzo, ensalada de verduras, las que desee, pero que sean crudas. Y ya en la cena, las frutas dulces. Entonces la persona va a estar solo con crudismo por mínimo 10 días. Esto le ayuda mucho porque si el cáncer está recién siendo detectado, lo podemos encapsular. Es decir, lo podemos hacer como una pelota, un globo, y lo encapsulamos en una burbuja, se puede decir, y evitamos así que este se expanda, se extienda al resto de los órganos. Entonces el crudismo ayuda mucho a encapsular el cáncer y ya así es más fácil tratarlo. Así que tengamos esto en cuenta, que si vemos una persona que está presentando cáncer a cualquier parte del cuerpo, nosotros le vamos a recetar crudismo. Y bueno, esto ya también va asociado a otros tratamientos naturales que se pueden hacer, pero como les digo, depende mucho del cáncer, a qué parte del cuerpo esté enfocado este cáncer. Pero como regla general tenemos el crudismo y la cúrcuma. Tenemos también las enfermedades respiratorias. Estamos viendo, recordemos, las enfermedades crónicas no transmisibles, así que no vamos a hablar de una enfermedad respiratoria como un resfrío que se transmite o enfermedades infecciosas. Bueno, ahora tenemos el COVID, que se transmite de persona a persona, pero estamos viendo las enfermedades no transmisibles. Entonces tenemos aquí estas enfermedades que van a afectar las vías nasales, los bronquios y los pulmones principalmente. La enfermedad respiratoria más común es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se conoce también como EPOC. Entonces, esta enfermedad va a afectar las vías a nivel de los bronquios, a nivel de los alvéolos. Tenemos aquí una imagen donde sale la tráquea, salen los bronquios, las ramificaciones, que son los bronquiolos, y ya finalmente lo último son los alvéolos. Los alvéolos son estos como racimos de uva, se puede decir, que se muestran en el último cuadrito de abajo, que salen varios circulitos unidos, como un racimo de uva o una mora, se puede comparar. Estos son los alvéolos. Entonces tenemos uno sano y uno ya con las membranas obstruidas, las membranas alveolares. Entonces cada uno de estos saquitos se puede ver dañado, como se muestra en la imagen, y ya no va a tener la misma función.
Y tenemos también el bronquio, que es como tubo que se muestra en el recuadro que dice bronquitis crónica, y tenemos un bronquio sano y uno con inflamación. Como vemos, está bastante obstruido a causa de la inflamación y se produce también un exceso de mucosidad. Hay mucha secreción a nivel de los bronquios, bronquiolos. La persona constantemente está eliminando también estas secreciones y como vemos entonces se ve muy obstruida la vía respiratoria a causa de toda la inflamación, la secreción que se va a producir. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica comúnmente se origina por el exceso del consumo de tabaco o de algún otro tipo de cigarrillo, podríamos decirlo, drogas que sean dañinas para nuestra salud. Lo más común es el tabaco, pero también hay personas, se ven en los mineros, personas que trabajan en las minas y aspiran todo este polvillo que se produce. Esto también puede dañar las vías respiratorias y finalmente producir un EPOC. Los síntomas es la falta de aire, dificultad para respirar, como vimos ahí, los alvéolos están dañados, los bronquios están inflamados y con exceso de mucosidad, entonces la persona le va a costar mucho respirar, le presenta falta de aire, una tos seca que es persistente y también se escucha sibilancias, un silbido, un pitido. Cuando ellos respiran se escucha entonces este silbido que proviene de sus vías respiratorias. Las complicaciones, como se encuentra tan dañado su sistema respiratorio, son muy propensos a tener infecciones. Y esto también puede complicarse aún más, como por ejemplo son muy propensos a las neumonías o algún otro tipo de infección. Ahora el COVID, que es lo que la enfermedad que está en estos momentos, enfermedad actual, podríamos decirlo. En cuanto a las complicaciones, tenemos el cáncer de pulmón. Como se muestra ahí una imagen, esta persona está con un tanque de oxígeno. Aquellas personas que tienen EPOC o alguna otra enfermedad respiratoria no transmisible como el asma, es muy común que tengan ellas su tanque de oxígeno porque se les dificulta tanto respirar porque sus vías aéreas están tan obstruidas, tan dañadas, que la persona necesita de oxígeno en todo momento. Ellas tienen que tener en su hogar este tanque de oxígeno, su mascarilla de oxígeno. Y estas personas tienden a ser adultos mayores. Más que nada encontramos estas enfermedades en los adultos mayores. El tratamiento entonces que nosotros tenemos en cuanto a lo que sí debemos consumir, el aceite ayuda bastante, pero vamos a explicar la de abajo primero, que sale un signo de precaución. Debemos tener precaución con todos los carbohidratos. Ya sabemos cuáles son los alimentos que contienen carbohidratos y qué pasa con estos, por qué debemos tener precaución con estos alimentos. Nosotros en el cuerpo, cuando consumimos los nutrientes, que es cierto que vimos que había macronutrientes y micronutrientes, y entre los macronutrientes tenemos los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos, para utilizarlos, para que nuestro cuerpo los utilice, porque finalmente nosotros los utilizamos como fuente de energía o cada uno tiene su propósito. Las proteínas tienen una función estructural, las grasas también se utilizan como fuente de energía secundaria, pero en este caso para poder utilizar estos nutrientes es necesario un proceso de metabolización. Los carbohidratos ocupan mucho oxígeno para su metabolización. Como vimos, estas personas tienen las vías aéreas dañadas, entonces les cuesta mucho respirar, les cuesta mucho captar el oxígeno. De hecho, tienen que andar con su propio tanque, su carro con oxígeno.
y como los carbohidratos ocupan mucho oxígeno para su utilización, su metabolización, entonces debemos tener una precaución, un cuidado con el consumo de carbohidratos. Debemos bajar el consumo de estos. Y los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Y como debemos disminuir la dosis de carbohidratos, entonces ahora nuestra principal fuente de energía va a pasar a ser las grasas. Entonces se recomienda que la persona consuma más aceites, en vez de consumir más carbohidratos, que consuma aceites. Entonces los aceites va a ser su principal fuente de energía y también le va a aportar las calorías necesarias en un pequeño volumen. Le aporta las calorías necesarias que ellos necesitan para mantener su peso, porque estas personas también tienden a bajar mucho de peso porque esta enfermedad produce mucho desgaste. Entonces, estas calorías las vamos a obtener de los aceites y también vamos a utilizarlos como principal fuente de energía en todo lo que son las enfermedades respiratorias. Tenemos también aquí los antioxidantes. No sé si en la clase anterior habíamos dicho lo que eran los antioxidantes, pero sabemos que nuestro cuerpo, por utilizar el oxígeno, utilizar los nutrientes, produce desechos que se llaman radicales libres. Entonces estos radicales libres, ya cuando se producen en exceso, dañan nuestra salud, dañan las proteínas, las atacan las grasas de nuestro cuerpo, las oxidan. Y hay enfermedades que también producen muchos radicales libres, como las enfermedades respiratorias van a producir mucho desgaste y muchos radicales libres. Entonces, para combatir estos radicales, nosotros consumimos los antioxidantes. Y estos los encontramos, los mayores aportadores de antioxidantes, como habíamos visto en la clase pasada, eran la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. La vitamina A la encontramos en todos los alimentos rojizos, anaranjados, amarillos, verde oscuro. La vitamina E en los aceites de girasol o maravilla. La vitamina C se encuentra altamente en la guayaba, el pimentón, morrón o pimiento rojo. Se encuentra en la frutilla, el kiwi, la naranja, el limón. También es importante que las personas consuman bastante omega 3. El omega 3 es antiinflamatorio y como vimos los bronquios presentan mucha inflamación. Entonces nosotros queremos desinflamar las vías aéreas y para desinflamarlas entonces vamos a consumir omega 3. El omega 3 lo encontramos en la chía, en la linaza principalmente. También es importante que la persona consuma bastante agua, no solo para mantenerse hidratada, sino que para diluir también todas las secreciones, la mucosidad que se produce a causa de la enfermedad. Bueno, entonces esta ha sido la presentación sobre las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes. Sabemos que hay muchas enfermedades, no las abarcamos todas, pero como les dije, estas son las que se presentan más en la comunidad, como vimos por los mismos datos de la Organización Mundial de la Salud, son las que provocan más muertes a nivel mundial, son las más comunes. Entonces, esta ha sido la presentación. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la pueden hacer llegar.